Que Dios me les bendiga a todos. Continuamos en esta ocasión con el tema la salvación y la justificación. Y vamos a ver la suficiencia de la fe frente a las obras y el sistema sacramental que propone la Iglesia Católica. Vamos a continuar con esta tesis e iniciamos con la introducción del tema y la tesis central. El corazón del debate teológico entre la fe evangélica y el católico romano se encuentra la doctrina de la salvación y la justificación. Este es el tema más importante de todos, pues atañe directamente a la forma en que el ser humano pecador puede ser reconciliado con un Dios santo. Según los documentos oficiales de la Iglesia Católica, de manera muy particular las declaraciones del Concilio de Trento y el Nuevo Catecismo de la Iglesia Católica, la justificación no es un simple veredicto legal de perdón, sino que entraña el perdón de los pecados, la santificación y la renovación del hombre interior. Para la teología romana, el hombre caído no está totalmente corrompido, sino herido en sus fuerzas naturales. Por tanto, la salvación se entiende como un proceso sinérgico, o sea, cooperativo, que consta de dos etapas principales, la iniciación y la colaboración. El proceso inicia con el sacramento del bautismo, el cual supuestamente infunde la gracia santificante y borra el pecado original, así lo enseña la Iglesia Católica, incorporando al individuo a la Iglesia. Sin embargo, como esta gracia puede perderse mediante el pecado grave o pecado mortal, el católico debe sostener un proceso de colaboración con Dios. El Concilio de Trento definió que aunque la salvación inicia por gracia, las buenas obras y la participación en los sacramentos como la Eucaristía y la penitencia son necesarios para aumentar la gracia, merecer la vida eterna, mérito condigno y congruo, y expiar castigos. De hecho, los cánones de Trento anatemizan, o sea, condenan explícitamente a quienes afirmen que el hombre es justificado por la sola fe o por sola imputación de la justicia de Cristo. Como ilustra la doctrina, es como si Dios vertiera su gracia en un gran balde y entregara el control de dicho balde a las autoridades de la Iglesia, condicionando la salvación del creyente a los sacramentos institucionales y a sus propios esfuerzos meritorios. Tesis central. La doctrina católica romana de la justificación por gracia infusa cooperación meritoria y mediación sacramental, destruye el evangelio bíblico al confundir la justificación, que es la declaración legal de inocencia, con la santificación, que es el proceso de transformación moral. Esta amalgama teológica anula el principio de sola gratia y sola fide, estableciendo un sistema que atenta directamente contra la suficiencia exclusiva y perfección de la obra expiatoria de Jesucristo, privando al creyente de la paz y seguridad eterna y sometiéndolo a la esclavitud institucional. Veamos ahora el cuerpo argumentativo y los textos bíblicos expresos. La Escritura es clara en que la justificación no es un proceso gradual de renovación interior haga inherentemente dignos, sino un acto forense y definitivo, fundamentando exclusivamente en la justicia perfecta de Cristo, imputada, o sea, acreditada a nuestra cuenta. El pecador carece de todo mérito para aportar a su salvación. La fe no es una obra, sino la mano vacía que recibe el regalo inmerecido de Dios. A continuación se expone de forma literal y explícita los textos bíblicos fundamentales que destruyen el dogma de la justificación por obra y los sacramentos. Entonces vamos a poder escuchar los textos bíblicos que desmenuzan y destruyen totalmente esa idea o esa doctrina, que es una doctrina totalmente errada sobre la justificación por la obra y los sacramentos. Efesios 8 al 9, el apóstol Pablo nos dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Veamos el contexto exegético. El apóstol Pablo establece el fundamento absoluto de la salvación, es un don divino, o sea, charis, inmerecido. Al enfatizar la frase de no de vosotros y no por obras, el apóstol elimina de tajo cualquier noción de mérito humano, de condigno o congruo para la salvación. El propósito divino es para que nadie se gloríe. Si la salvación dependiera de nuestra colaboración virtuosa y el cumplimiento del sacramento para ganar el cielo, el hombre tendría motivo para jactarse. Ahora bien, veamos lo que el apóstol Pablo dice en Romanos 3, 19 al 24 y versículo 28. Pero todos sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo queda bajo el juicio de Dios, ya que por la obra de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Ahora veamos el contexto exegético. Este es el pasaje magno de la justificación forense. Pablo diagnostica el problema de la humanidad. Todos son pecadores, merecedores de la ira y destituidos de la gloria de Dios. La ley no puede limpiar ni justificar, solo condena. La solución no es una inyección de gracia para ayudar al hombre a cumplir la ley, o sea, una cooperación católica romana, no, sino una justificación concedida gratuitamente basada en la redención ejecutada por Cristo. El apóstol concluye categóricamente que somos justificados por fe sin las obras de la ley, destrozando al anatema del canon 9 del Concilio de Trento. Seguimos, Romanos 4, 1 al 5. ¿Qué pues diremos que halló Abraham? Pues nuestro padre según la carne, porque si Abraham fue justificado por la obra, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios,
Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Qué significa esto? Para invalidar cualquier concepto de mérito, Pablo usa la analogía de un salario, o sea, deuda, frente a un regalo que es gracia. Si el hombre colabora para merecer, como dicta el catolicismo, Dios sería su deudor. Sin embargo, Dios justifica al impío, no al hombre que se ha hecho progresivamente virtuoso mediante sacramentos. Exclusivamente cuando éste deposita su fe en Cristo, la justicia le es contada, o sea, imputada, registrada a su favor, no infundida progresivamente. Bien, esto no termina acá. El apóstol Pablo en Romanos 11:6 nos dice, y si por gracia, ya no es por obra. De otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obra, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué nos quiere decir? Bien, Pablo establece una exclusión mutua y absoluta entre la gracia y la obra humana en la justificación. El intento católico de combinar ambas, justificación por gracia, pero manteniendo e incrementándola por obras meritorias, o sea, los sacramentos, destruye el concepto ontológico de la gracia. No terminamos todavía. Juan 5:24 nos dice, de cierto os digo, el que oye y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Entendemos? Entendemos que Jesús no presta la salvación como un estado temporal, o sea, pérdida de la gracia bautismal, que deba ser recuperada en el confesionario. El creyente ya ha pasado de muerte a vida y tiene la promesa absoluta de no venir a condenación. La justificación otorga una paz instantánea y duradera con Dios, como dice Romanos 5:1, contraria a la teología romana donde nadie puede estar verdaderamente seguro de su justificación. La aparente contradicción con Santiago 2:14 al 26 sobre la fe y las obras se resuelve exegéticamente al entender que Santiago y Pablo combaten diferentes errores. Pablo combate el legalismo de quienes quieren merecer la salvación y Santiago combate el antinomianismo de quienes afirman tener fe, pero carecen de una vida transformada. Para la ortodoxia evangélica, las buenas obras no son causa de la justificación, sino la evidencia genuina e ineludible de un hombre que ya ha sido justificado, como dice Efesios 2:10 y Romanos capítulo 6. Veamos ahora el análisis de la suficiencia de Cristo como un enfoque cristocéntrico. El sistema católico romano disminuye trágicamente la perfección y suficiencia del sacrificio de Jesucristo, al afirmar que la justificación no nos hace plenamente aceptos mediante la justicia imputada de Cristo, sino que requiere una infusión de fuerza y nuestra subconsecuente cooperación meritoria. Se le resta valor a la exclamación de Jesús en la cruz. Consumado es. Juan 19:30. Para Roma la obra de Cristo hace posible la salvación, pero es la maquinaria sacramental de la Iglesia y el mérito del individuo lo que la hace efectiva. Esto suplanta a Jesucristo como único y suficiente Salvador. En el Evangelio de la Gracia, Cristo actuó como nuestro sustituto perfecto. Él vivió la vida impecable que debíamos vivir y sufrió en la cruz castigo infinito de la ira de Dios que nosotros merecíamos. Esto logró lo que la teología reformada llama el gran intercambio. 2 Corintios 5:21. Nuestro pecado fue cargado a Cristo y su justicia perfecta fue imputada a nuestra cuenta. O sea, el pecado que era nuestro lo cargó Cristo y la justicia de Cristo nos fue dada a cada uno de nosotros. Al exigir penitencias, la mediación eclesial o el sacerdocio ministerial y el mantenimiento continuo a través de ritos, la teología católica coloca al hombre y a la institución en el centro del drama redentor. El creyente no puede descansar libremente en los brazos de su Señor. Su mirada es desviada de la cruz hacia su propio desempeño ético y ritual. Cristo es despojado de su gloria exclusiva, pues el humano asume un papel de co-salvador de sí mismo al tratar de pagar una deuda, satisfacción o penitencia que el Hijo de Dios ya saldó hasta la última gota de su sangre. El Evangelio demanda que la salvación dependa totalmente de Cristo para que, como señala Pablo, la gloria le pertenezca exclusivamente a Él. Bien, entramos a la conclusión. La justificación por la sola fe, sola fide, no es una invención teológica abstracta, sino el núcleo mismo del Evangelio que garantiza que la salvación es íntegramente una obra de Dios. El catolicismo romano, al amalgamar la justificación con la santificación y someter la vida eterna a una carrera de méritos y sacramentos, distorsiona la gracia y somete al creyente en un yugo de esclavitud imposible de cumplir, negando la contundencia liberadora de la Escritura. Bien, veamos una aplicación evangélica. ¿Cómo nosotros podemos acercarnos a los amigos católicos y procurar que la palabra de Dios sea comprendida? En nuestro acercamiento pastoral y misional a una persona católica, debemos comprender profundamente la carga psicológica y espiritual que esta doctrina le produce. El católico prácticamente vive abrumado, cargando un saco de méritos sobre sus espaldas, con el miedo constante de perder su estado de gracia ante cualquier tropiezo moral y con la total incertidumbre sobre su destino eterno. Cuando nos acerquemos a ellos, no comiences atacando los sacramentos como el bautismo, la misa, ni uses un tono beligerante. Conéctate con su deseo sincero de agradar a Dios y reconoce la pesada carga de nunca saber si ha hecho bien o si ha hecho lo suficiente. Jamás un católico le va a decir, sí, yo estoy seguro de mi salvación. Ellos siempre dicen, ahí vamos, ahí estamos haciendo el esfuerzo, a ver si allá se va a saber al final.
Cuando la palabra de Dios dice en Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, con gracia y ternura, ¿verdad? Usted debe de preguntarle, si te presentara hoy delante de Dios y Él te preguntara, ¿por qué deberías dejarte de entrar a mi cielo? ¿Qué le respondería? Lo más probable es que apele a sus buenas intenciones, a su bautismo, a sus esfuerzos morales. No, es que yo he sido bueno, me he portado bien. O sea, siempre ellos apelan a las buenas obras. Este es el momento entonces de presentarles la belleza de la cruz. Utiliza la ilustración de la montaña y el precipicio. El sistema humano nos exige subir solo cargados nuestras obras, o solo cargando nuestras obras. Pero el Evangelio nos muestra a Dios bajando, cortando la soga de nuestro esfuerzo y salvándonos gratuitamente. Preséntales a Cristo como el reposo. Ábrele la Biblia en Juan 5:24 y Romanos 5:1. Dile con amor, amigo, la paz con Dios no se gana con nuestro sudor, se recibe confiando en el sudor y la sangre de Jesús. No tienes que vivir con miedo al juicio. Jesús ya pagó la deuda completa. Mi propósito de igual manera, como evangélico, es guiarlos a trasladar la confianza que tienen depositada en la iglesia, en su Cristo, en sus propios méritos, para que lo depositen exclusivamente y total en Jesucristo, su obra consumada. Al presentarles la gracia como un regalo inmerecido, el Espíritu Santo abrirá sus ojos para pasar de la esclavitud religiosa a la maravillosa libertad y seguridad de los hijos de Dios. Así que, amigo católico, ponte atento a la palabra del Señor, escudriña la Biblia, y usted, estimado hermano evangélico, vaya con amor y háblele de la necesidad de depositar la fe solamente en Jesucristo, porque no hay otro nombre bajo el cielo de los hombres en que podamos ser salvos, solamente en Jesús. Dios me lo bendiga.